Seguimos en TMT Conversaciones, vamos a charlar ahora con Noelia Pérez Ribabel, que es historiadora, especialista en el espacio postsoviético. Noelia, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenos días, un placer estar acá, gracias. Noelia, para empezar, ¿a qué llamamos espacio postsoviético? ¿Qué significa eso? Bueno, el espacio postsoviético es bastante, como lo dice el concepto, son todos aquellos países que en algún momento pertenecieron a la ex Unión Soviética. ¿Y qué está pasando en estos países, ¿no? De pronto, desde esta parte del mundo recibimos algunas noticias, pero fragmentadas, como pequeños títulos, ¿no? De manifestaciones en Bielorrusia, de cuestiones electorales en general en varios países, incluso dentro de, digamos, de lo que tiene que ver con la propia Rusia, eh, ahora principalmente a partir de la vacuna, pero en lo que tiene que ver con la política y la economía, siempre estamos como, me parece, tratando de entender esos países con las categorías del siglo anterior. ¿Qué está pasando? Sí, es cierto, son pocas las noticias que llegan de Rusia y en general del espacio postsoviético, y en general en los medios occidentales se tratan de una forma bastante especial, bastante particular. Lo cierto es que la experiencia de la Unión Soviética fue una experiencia de casi 75 años, muy fuerte. Es lógico que todos estos países tienen un lazo en común que perdura incluso más allá de la existencia de la Unión Soviética. En ese sentido, hay algunos países que tal vez continúan teniendo una buena relación con Rusia, mientras que otros países tratan de desarrollarse siguiendo otros canales. Tal vez esos canales más cercanos a la Unión Europea o más cercanos a la OTAN, y por eso deriva en grandes problemas con Rusia. Digamos, qué va a significar la vacuna rusa contra el COVID en el posicionamiento de Rusia e incluso de ese espacio postsoviético? Bueno, en lo que hace al espacio postsoviético no hay duda que todos estos países van a adoptar la vacuna rusa, probablemente la adopten incluso sin considerar otras posibilidades, por una cuestión de que estos países tienen un mayor vínculo comercial y estratégico con Rusia que con otros países de Occidente. Y a nivel occidente vemos que, bueno, lo que ya estamos viendo en los medios, una gran campaña en contra de la vacuna rusa, que hay que decir que parece ser que muchos medios se olvidan bueno, que Rusia, desde la Unión Soviética y hasta la actualidad, sigue siendo un gigante científico, bueno, muy importante. Ujú. Y en términos de geopolítica, ¿no? De vinculación de Rusia con el resto del mundo, ¿qué rol puede jugar la vacuna? Bueno, creo que es una apuesta muy importante para muchos países optar por la vacuna rusa. De todas formas, me parece que estamos en un contexto de pandemia y creo que ningún país debería darse el lujo de poder rechazar la posibilidad de poder controlar esta enfermedad, viniera de donde viniera. Por supuesto que eso le da a Rusia, a Putin específicamente, un poder de negociación muy grande, y que estoy segura que Putin no va a saber desaprovecharlo. ¿Y qué está pasando en Rusia, ya yendo a la política en términos políticos, digamos, ¿no? De reforma de la Constitución, de continuidad o no de Putin al frente del poder, de el rol de la oposición. Bien, lo que está pasando en Rusia ahora particularmente, es que se confirmó a raíz de esta reforma constitucional que comenzó en enero y terminó hace un par de meses, que si quisiera Putin podría seguir en el poder hasta el 2036. Recordemos que Putin asume en diciembre de 1999, cuando lo convoca Yeltsin como, sí, como presidente interino hasta las elecciones de marzo. Luego Putin está un primer mandato de 4 años,
un segundo mandato de 4 años, luego por las reglas constitucionales no podía presentarse a una tercera presidencia, apoyó la candidatura de quien había sido su primer ministro en esas primeras 2 presidencias, Dmitry Medvedev, quien estando en el cargo entre 2008 y 2012 aprobó una reforma constitucional para alargar el periodo presidencial a 6 años. En 2012, cuando se terminó la presidencia de Dmitry Medvedev, Putin volvió a candidatearse, estuvo hasta 2018 y en 2018 fue reelecto por un segundo mandato consecutivo, cuarto en total, que terminaría en 2024. Y a principios de este año comenzó todo un proyecto de reforma constitucional que tuvo muchas idas y venidas, pero en el medio de todo este trayecto se propuso lo que se llama la enmienda Tereshkova, en honor a Valentina Tereshkova, la primera mujer en el espacio, para que a partir de 2024 Putin pudiera volver a foja cero, como se dice en ruso, y pueda volver a candidatearse como una persona común que no ha estado en la presidencia durante casi 20 años. Así que es muy probable que Putin en 2024 vuelva a candidatearse y si la salud se lo permite, de nuevo en 2030, y si eso sucediera tendríamos Putin hasta 2036. ¿Cuál es el lugar de la oposición, de los partidos de oposición en ese contexto? Bueno, en Rusia hay lo que se llama 2 tipos de oposición, lo que es la oposición sistémica, estoy hablando de el Partido Comunista, el Partido Liberal, toda una serie de partidos que se le dice justamente sistémica porque discursivamente son opositores, pero en la práctica terminan avalando todo lo que Putin propone. Y luego está la llamada oposición real, de la mano de personajes como Navalny, aparentemente lo quisieron intoxicar hace poco a Navalny, así que ha estado en los medios bastante presente, pero también tenemos otras personas como Lyubov Sobol, Yashin, todas estas personas que está bien, podría llamarse la oposición, pero que tienen un anclaje bastante limitado a la ciudad de Moscú, y Rusia, como sabemos, es un país enorme, y que incluso puede ser que tenga algunas ideas interesantes, pero diría yo, no son necesariamente ideas propias, son más ideas que apuntan a criticar a Putin y no necesariamente proponer algo nuevo. Mi opinión personal es una oposición interesante de seguir, pero que probablemente nunca llegue a ser oficialismo. ¿Qué pasa con las libertades, con otras libertades? Las libertades de circular, la libertad de prensa, las libertades de manifestación, en Rusia en particular. Bueno, tal vez no sean las mismas que en otros países de Occidente. Hay que decir que con respecto a libertades económicas, por ejemplo, en Rusia hay mayores libertades económicas que en muchos otros países de Occidente. Me refiero a comprar dólares, crear un negocio propio. Con respecto a las libertades de expresión, bueno, en la comparación Putin-Rusia no sale en forma favorable. Y hay diferentes puntos de análisis para eso. Por un lado, tenemos que recordar que Rusia es la heredera natural de la Unión Soviética, y en la Unión Soviética la censura era moneda corriente. Eso hace que tanto, que por supuesto que es muy útil para el gobierno, pero también los ciudadanos están acostumbrados en cierto sentido a autocensurarse, podríamos decir, lo cual no quita que hay muchísimas cosas para criticarle a Putin y a su gobierno en este sentido de la expresión. A mí particularmente lo que más me preocupa, por ejemplo, es la situación de las personas homosexuales o que no responden a un género, cualquier cosa que se considere divergencia
de los cánones establecidos de la sociedad tradicional. Bueno, sí, esta gente realmente la pasa muy mal en Rusia, es cierto. Noelia, para ir terminando, a Rusia se le ha señalado como responsable de intervenir en campañas de desinformación en Occidente, tanto a través de los medios estatales rusos que tienen alcance internacional, como de estrategias informáticas, digamos, en redes sociales. ¿Qué puedes decirnos sobre eso? Con respecto a la cuestión mediática, me parece que es bastante injusto ese juicio porque en realidad todos los medios occidentales están en contra de Rusia. No hay ninguno que lo trate más o menos objetiva. En ese sentido es entendible que el gobierno ruso tenga toda una serie de medios que busque apuntalar al gobierno, que busque, por decirlo de alguna forma, emparejar la opinión pública. Y con respecto a la interferencia, no sé si te referís a la interferencia directa en otros países, tal vez en ciertas campañas de Estados Unidos. Bueno, la verdad es que no se sabe, no se sabe. Particularmente con respecto a la campaña electoral de 2016, lo que sí se puede decir es que Trump llevó a cabo el informe Mueller, un informe que duró 2 años para ver si efectivamente hubo interferencia rusa y no se pudo probar nada. Y si el gobierno de los Estados Unidos no lo puede probar, difícilmente se pueda probar la interferencia en otros países. Noelia, muchas gracias. A ustedes. Hablábamos con Noelia Pérez Ribabén, historiadora, rusóloga, podríamos decir, especialista en el espacio postsoviético. Hasta la próxima.